Todo lo que debes saber sobre el Máster en Psicología General Sanitaria. El Máster en Psicología General Sanitaria es una titulación oficial que habilita a los profesionales para ejercer como psicólogos en el ámbito sanitario privado en España. Este máster es fundamental para aquellos que desean trabajar en clínicas privadas o establecer su propio consultorio, ofreciendo atención psicológica en problemas de salud mental, tratamiento de trastornos emocionales, y otros servicios psicológicos. Universidades que ofrecen el Máster en Psicología General Sanitaria. En España, algunas de las universidades más reconocidas que ofrecen este máster incluyen: Universidad Autónoma de Madrid, UAM; Universidad Complutense de Madrid, UCM; Universidad de Barcelona, UB; Universidad de Valencia, UV; Universidad de Sevilla; Universidad de Granada; Universidad Pontificia de Comillas, Madrid, privada. Duración del máster. El máster tiene una duración de 2 años, generalmente, 90 a 120 créditos ECTS, y suele estar estructurado en 2 cursos académicos. Los estudiantes realizan tanto formación teórica como prácticas clínicas. Asignaturas por año. Primer año. Psicología sanitaria en la infancia y adolescencia. Evaluación y diagnóstico psicológico. Técnicas de intervención psicológica. Psicología de la salud. Psicoterapia y salud mental. Segundo año. Prácticas externas supervisadas en clínicas o centros sanitarios. Trabajo fin de máster. Intervención en psicopatología. Psicología sanitaria en el adulto y en la vejez. Coste del máster. El coste del máster varía según la universidad y si es pública o privada. En las universidades públicas, el coste suele estar entre 2.500 y 4.000 euros por año, mientras que en las universidades privadas puede ascender a 7.000 a 12.000 euros anuales. Becas disponibles. Las principales becas disponibles para cursar este máster incluyen: becas del Ministerio de Educación, para estudiantes de másteres oficiales. Se pueden solicitar en la web del Ministerio, y cubren desde el coste de la matrícula hasta ayudas para materiales y transporte. Becas de excelencia académica, ofrecidas por algunas universidades a estudiantes con buen expediente académico. Becas de la Fundación Carolina, para estudiantes latinoamericanos que deseen estudiar en España. Becas propias de las universidades. Algunas instituciones ofrecen becas internas, generalmente ligadas al rendimiento académico o a necesidades económicas. Salario y salidas profesionales. Los profesionales con el máster en Psicología General Sanitaria pueden ocupar distintos roles dentro del ámbito sanitario, generalmente en clínicas privadas, consultorios propios, centros de salud y hospitales. Los puestos más comunes incluyen: psicólogo clínico en consulta privada. Colaborador en centros médicos o psiquiátricos. Consultor en intervención psicológica. El salario medio de un psicólogo sanitario en España oscila entre 24.000 y 36.000 euros anuales, dependiendo de la experiencia, la ubicación geográfica y el tipo de institución. En el ámbito privado, los ingresos pueden variar según el número de pacientes y las tarifas por consulta. Este máster ofrece una formación completa para quienes desean especializarse en el ámbito de la psicología sanitaria, con un fuerte componente práctico que facilita la inserción laboral en el sector. Fundamentos de la psicología sanitaria. La asignatura, Fundamentos de la Psicología Sanitaria, se centra en proporcionar una comprensión básica y esencial de los principios teóricos y prácticos que sustentan la psicología aplicada en el ámbito de la salud. A lo largo del curso, los estudiantes exploran conceptos clave que son fundamentales para la práctica profesional en este campo. Contenidos principales. Historia de la psicología sanitaria. Se estudia la evolución de la psicología como disciplina científica y su aplicación en la salud, analizando las teorías y modelos que han influido en el desarrollo de esta área. Conceptos básicos. Se abordan conceptos como salud, enfermedad, bienestar y enfermedad mental, destacando cómo estos se interrelacionan en el contexto psicológico. Modelos de salud y enfermedad. Los estudiantes examinan diferentes modelos de salud, biopsicosocial, médico, etc., y cómo estos influyen en la comprensión de los trastornos psicológicos y en la intervención.
Psicología y sistema de salud. Se analiza el papel del psicólogo en el sistema de salud, incluyendo su función en equipos multidisciplinares, la atención primaria y la intervención en crisis. Métodos de evaluación. Se introducen herramientas y técnicas básicas para la evaluación psicológica en contextos sanitarios, enfatizando la importancia de un enfoque ético y centrado en el paciente. Objetivos. Proporcionar a los estudiantes una comprensión sólida de los principios de la psicología sanitaria. Fomentar el desarrollo de habilidades críticas para la evaluación y comprensión de problemas psicológicos en el contexto de la salud. Preparar a los estudiantes para aplicar estos fundamentos en prácticas clínicas y de intervención. Esta asignatura es crucial para establecer una base sólida sobre la cual se construirán conocimientos más avanzados en psicología sanitaria y permitirá a los estudiantes desarrollar competencias clave para su futura práctica profesional. Evaluación y diagnóstico psicológico. La asignatura, Evaluación y Diagnóstico Psicológico, se centra en los métodos y técnicas utilizados para la evaluación de la salud mental y el diagnóstico de trastornos psicológicos. Es fundamental para formar a los futuros psicólogos en la identificación precisa de problemas psicológicos y en la formulación de planes de intervención adecuados. Contenidos principales. Fundamentos de la evaluación psicológica. Se introducen los principios básicos de la evaluación psicológica, incluyendo su propósito, importancia y el marco ético que debe guiar el proceso. Métodos de evaluación. Los estudiantes aprenden sobre diferentes métodos de evaluación, incluyendo entrevistas clínicas, cuestionarios y escalas de evaluación. Se analizan las ventajas y limitaciones de cada método. Instrumentos de diagnóstico. Se estudian las herramientas y pruebas psicométricas más utilizadas en la práctica clínica, así como su aplicación en el diagnóstico de trastornos psicológicos, como el DSM-5, Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Proceso de diagnóstico. Los estudiantes aprenden a realizar un diagnóstico diferencial, identificando y diferenciando entre diversos trastornos psicológicos y teniendo en cuenta factores contextuales y culturales. Informe de evaluación. Se enseñan las habilidades necesarias para elaborar informes de evaluación claros y coherentes, que reflejen los hallazgos y recomendaciones para la intervención. Objetivos. Dotar a los estudiantes de herramientas teóricas y prácticas para realizar evaluaciones psicológicas efectivas. Fomentar la capacidad de análisis crítico y la toma de decisiones informadas en el diagnóstico de trastornos psicológicos. Preparar a los futuros profesionales para integrar la evaluación en su práctica clínica, contribuyendo a un enfoque centrado en el paciente. Esta asignatura es esencial para desarrollar competencias clave en la práctica clínica, ya que la evaluación y el diagnóstico precisos son fundamentales para ofrecer una atención psicológica de calidad. Intervención psicológica. La asignatura Intervención psicológica se centra en las teorías, técnicas y prácticas relacionadas con la intervención en problemas de salud mental. Su objetivo principal es proporcionar a los estudiantes las habilidades necesarias para llevar a cabo intervenciones efectivas y basadas en evidencia, que ayuden a los pacientes a superar sus dificultades psicológicas. Contenidos principales. Fundamentos de la intervención. Se abordan los principios básicos de la intervención psicológica, incluyendo el marco ético y los valores que deben guiar la práctica del psicólogo. Modelos de intervención. Se estudian diferentes enfoques terapéuticos, como la terapia cognitivo-conductual, la terapia humanista, la terapia familiar y la terapia sistémica. Los estudiantes analizan la teoría subyacente a cada modelo y su aplicación en situaciones clínicas. Técnicas de intervención. Los estudiantes aprenden diversas técnicas de intervención, incluyendo estrategias para el manejo de la ansiedad, la depresión, y la mejora de las habilidades de afrontamiento. Se enfatiza la personalización de las intervenciones según las necesidades del paciente. Planificación de intervenciones. Se enseña a desarrollar planes de intervención basados en la evaluación inicial, definiendo objetivos claros y medibles, y seleccionando las técnicas adecuadas para cada caso. Evaluación de resultados. Los estudiantes aprenden a evaluar la efectividad de las intervenciones a través de la reevaluación de los síntomas y el progreso del paciente, ajustando las estrategias según sea necesario. Objetivos. Proporcionar a los estudiantes una comprensión teórica y práctica de las intervenciones psicológicas. Desarrollar habilidades para aplicar diversas técnicas de intervención en diferentes contextos y con diversos tipos de pacientes.
preparar a los futuros psicólogos para diseñar y llevar a cabo planes de intervención eficaces, basados en la evaluación y el diagnóstico previos. Esta asignatura es fundamental para formar profesionales competentes que puedan ofrecer un tratamiento psicológico efectivo, apoyando a los pacientes en su camino hacia el bienestar emocional y mental. Psicopatología. La asignatura, psicopatología, se centra en el estudio de los trastornos psicológicos, abordando su clasificación, síntomas, etiología y el impacto en el funcionamiento de las personas. Es esencial para que los estudiantes adquieran una comprensión profunda de las diferentes condiciones psicológicas que pueden afectar a los individuos y que son relevantes en el ámbito de la salud mental. Contenidos principales. Clasificación de los trastornos. Se examinan los sistemas de clasificación más utilizados en psicopatología, como el DSM-5, Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, y la CIE, Clasificación Internacional de Enfermedades, analizando cómo se definen y se agrupan los trastornos. Síntomas y síndromes. Los estudiantes aprenden a identificar y describir los síntomas asociados a diversos trastornos, incluyendo trastornos de ansiedad, trastornos del estado de ánimo, trastornos psicóticos, trastornos de la personalidad y trastornos del desarrollo. Etiología de los trastornos. Se estudian las causas y factores que contribuyen al desarrollo de trastornos psicológicos, incluyendo factores biológicos, psicológicos y sociales. Se enfatiza la interacción entre estos factores en la manifestación de la psicopatología. Impacto funcional. Se analiza cómo los trastornos psicológicos afectan la vida diaria de los individuos, incluyendo su funcionamiento social, laboral y emocional, y cómo esto influye en la búsqueda de tratamiento. Enfoques teóricos. Se presentan diferentes enfoques teóricos sobre la psicopatología, como el enfoque psicodinámico, el conductual, el cognitivo y el biopsicosocial, que ayudan a comprender la complejidad de los trastornos mentales. Objetivos. Proporcionar a los estudiantes un conocimiento integral sobre los trastornos psicológicos y su clasificación. Desarrollar la capacidad de identificar y comprender los síntomas y las manifestaciones clínicas de los trastornos mentales. Fomentar una comprensión crítica de las causas y factores que contribuyen a la psicopatología, así como su impacto en el funcionamiento humano. Esta asignatura es fundamental para preparar a los futuros psicólogos a identificar y diagnosticar trastornos psicológicos, permitiéndoles ofrecer intervenciones adecuadas y eficaces en su práctica profesional. Técnicas de comunicación en psicología. La asignatura, Técnicas de comunicación en psicología, se centra en desarrollar las habilidades de comunicación necesarias para la práctica profesional en el campo de la psicología. La comunicación efectiva es fundamental en la relación entre el psicólogo y el paciente, ya que influye en el establecimiento de una buena relación terapéutica y en el proceso de intervención. Contenidos principales. Fundamentos de la comunicación. Se introducen los conceptos básicos de la comunicación, incluyendo sus elementos, emisor, receptor, mensaje, canal, y los diferentes tipos de comunicación, verbal, no verbal, escrita. Habilidades de escucha activa. Los estudiantes aprenden técnicas de escucha activa que les permitan comprender mejor a los pacientes, fomentar la empatía y crear un espacio seguro para la expresión emocional. Comunicación no verbal. Se estudia la importancia del lenguaje corporal, la expresión facial y otros aspectos de la comunicación no verbal que influyen en la interacción terapéutica. Construcción de la relación terapéutica. Se analizan las técnicas para establecer y mantener una relación de confianza con los pacientes, incluyendo el manejo de la resistencia y la importancia del respeto y la ética en la comunicación. Técnicas de entrevista. Los estudiantes aprenden a realizar entrevistas clínicas efectivas, incluyendo la formulación de preguntas abiertas y cerradas, así como la adaptación del estilo comunicativo a las necesidades del paciente. Manejo de situaciones difíciles. Se abordan estrategias para gestionar situaciones desafiantes en la comunicación, como la comunicación con pacientes en crisis o con aquellos que presentan dificultades para expresar sus emociones. Objetivos. Desarrollar habilidades de comunicación verbal y no verbal esenciales para la práctica psicológica. Fomentar la escucha activa y la empatía en la relación terapéutica. Capacitar a los estudiantes para aplicar técnicas de entrevista y manejo de situaciones difíciles en el contexto clínico. Esta asignatura es clave para preparar a los futuros psicólogos a comunicarse de manera efectiva con sus pacientes, facilitando una intervención más efectiva y un mejor resultado en la atención psicológica. Prácticas externas y
La asignatura, Prácticas externas y es una experiencia formativa que permite a los estudiantes aplicar los conocimientos teóricos adquiridos en el aula en entornos profesionales reales. Estas prácticas son esenciales para desarrollar competencias prácticas y habilidades en la intervención psicológica, así como para familiarizarse con el funcionamiento de diferentes contextos de atención sanitaria. Contenidos principales. Contexto profesional. Los estudiantes tienen la oportunidad de integrarse en diversos entornos, como hospitales, centros de salud mental, clínicas privadas y organizaciones comunitarias, donde pueden observar y participar en la atención psicológica. Aplicación de conocimientos. A lo largo de las prácticas, los estudiantes aplican técnicas de evaluación y intervención psicológica, trabajando bajo la supervisión de profesionales experimentados en el campo de la psicología. Desarrollo de habilidades prácticas. Las prácticas permiten a los estudiantes desarrollar habilidades clave, como la comunicación efectiva con los pacientes, la realización de entrevistas clínicas y la implementación de intervenciones basadas en la evidencia. Reflexión crítica. Los estudiantes son animados a reflexionar sobre su experiencia práctica, evaluando su desempeño y identificando áreas de mejora. Esta reflexión crítica es esencial para el crecimiento profesional y personal. Supervisión y tutoría. Durante las prácticas, los estudiantes reciben supervisión y apoyo de tutores en el lugar de trabajo, así como de profesores de la universidad, lo que les proporciona una guía valiosa en su desarrollo profesional. Objetivos. Facilitar la transición entre la formación teórica y la práctica profesional. Proporcionar experiencias directas en entornos de atención psicológica, permitiendo a los estudiantes aplicar sus conocimientos y habilidades. Fomentar la reflexión crítica sobre la práctica y el desarrollo profesional. Esta asignatura es crucial para preparar a los futuros psicólogos, ya que les brinda la oportunidad de adquirir experiencia práctica en un entorno real, mejorando su confianza y competencia en el ejercicio de la profesión. Psicología de la salud. La asignatura, Psicología de la Salud, se centra en el estudio de cómo los factores psicológicos influyen en la salud y el bienestar de las personas. Examina la relación entre la mente y el cuerpo, así como los aspectos psicológicos que afectan la prevención, el tratamiento y la recuperación de enfermedades. Contenidos principales. Fundamentos de la psicología de la salud. Se introducen los conceptos básicos de la psicología de la salud, incluyendo su definición, objetivos y la importancia de un enfoque biopsicosocial en la comprensión de la salud. Factores psicológicos en la salud. Los estudiantes analizan cómo factores como el estrés, las emociones, las actitudes y las creencias afectan la salud física y mental, y cómo pueden influir en la adherencia a tratamientos médicos. Prevención y promoción de la salud. Se estudian estrategias psicológicas para la prevención de enfermedades y la promoción de estilos de vida saludables, enfatizando el papel del psicólogo en programas de intervención comunitaria y educación en salud. Intervenciones psicológicas en la salud. Se exploran diferentes técnicas de intervención psicológica que pueden ser utilizadas para ayudar a los pacientes a manejar condiciones crónicas, enfermedades terminales y problemas relacionados con la salud mental. Investigación en psicología de la salud. Se analizan los métodos de investigación utilizados en el campo de la psicología de la salud, incluyendo estudios sobre la eficacia de intervenciones psicológicas y la medición de resultados en salud. Objetivos. Proporcionar a los estudiantes una comprensión integral de cómo los factores psicológicos impactan la salud y el bienestar. Capacitar a los futuros psicólogos para aplicar conocimientos y técnicas en la promoción de la salud y la prevención de enfermedades. Fomentar una perspectiva crítica y basada en la evidencia en la práctica de la psicología de la salud. Esta asignatura es esencial para formar profesionales capaces de integrar el conocimiento psicológico en la atención sanitaria, contribuyendo a una mejor comprensión de la salud desde una perspectiva holística. Investigación en psicología sanitaria. La asignatura, Investigación en Psicología Sanitaria, se centra en los métodos y enfoques utilizados para llevar a cabo investigaciones en el ámbito de la psicología aplicada a la salud. Su objetivo es proporcionar a los estudiantes las herramientas necesarias para diseñar, ejecutar y evaluar investigaciones que contribuyan al avance del conocimiento en este campo. Contenidos principales. Fundamentos de la investigación. Se introducen los principios básicos de la investigación científica, incluyendo la formulación de hipótesis, la recolección de datos y el análisis de resultados. Métodos de investigación. Los estudiantes aprenden sobre diferentes metodologías de investigación,
tanto cuantitativas, como encuestas y experimentos, como cualitativas, como entrevistas y grupos focales, y cómo seleccionar el enfoque adecuado según el objetivo del estudio. Diseño de estudios. Se exploran los diversos diseños de investigación utilizados en psicología sanitaria, incluyendo estudios descriptivos, correlacionales y experimentales, así como la importancia de la validez y la fiabilidad en la investigación. Análisis de datos. Se enseñan técnicas estadísticas básicas y avanzadas para el análisis de datos, incluyendo el uso de software especializado, lo que permite a los estudiantes interpretar correctamente los resultados de sus investigaciones. Ética en la investigación. Se discuten los principios éticos relacionados con la investigación en psicología, incluyendo la obtención de consentimiento informado, la confidencialidad y el bienestar de los participantes. Redacción de informes. Los estudiantes aprenden a redactar informes de investigación claros y estructurados, que incluyan la presentación de objetivos, métodos, resultados y conclusiones de manera coherente. Objetivos. Capacitar a los estudiantes en el diseño y ejecución de investigaciones en psicología sanitaria. Fomentar la comprensión crítica de los métodos de investigación y su aplicación en la práctica profesional. Promover la habilidad para analizar e interpretar datos de manera efectiva, contribuyendo así al avance del conocimiento en el campo de la psicología de la salud. Esta asignatura es fundamental para formar profesionales que puedan contribuir a la evidencia científica en psicología sanitaria, facilitando el desarrollo de prácticas basadas en la evidencia y la mejora continua de la atención psicológica. Psicología comunitaria. La asignatura, Psicología comunitaria, se centra en el estudio de cómo los factores sociales, culturales y comunitarios influyen en la salud mental y el bienestar de los individuos y grupos. Esta disciplina busca entender y abordar los problemas psicológicos desde una perspectiva comunitaria, promoviendo el bienestar a nivel colectivo y fomentando la participación activa de las comunidades en la identificación y solución de sus propios problemas. Contenidos principales. Fundamentos de la psicología comunitaria. Se introducen los principios y conceptos clave de la psicología comunitaria, incluyendo la importancia de la comunidad en la salud mental y el enfoque ecológico que considera la interacción entre el individuo y su entorno. Identificación de necesidades. Los estudiantes aprenden a identificar las necesidades y problemas de salud mental en diferentes comunidades, utilizando herramientas de evaluación y diagnóstico comunitario. Intervenciones comunitarias. Se exploran diversas estrategias de intervención que promueven la salud mental en comunidades, como programas de prevención, educación y capacitación, así como la creación de redes de apoyo. Empoderamiento comunitario. Se enfatiza la importancia del empoderamiento de las comunidades, fomentando la participación activa de sus miembros en el desarrollo y ejecución de iniciativas que aborden sus necesidades específicas. Trabajo en equipo y multidisciplinariedad. Los estudiantes aprenden a trabajar en equipos multidisciplinares, colaborando con otros profesionales de la salud, educadores y trabajadores sociales para implementar intervenciones efectivas en la comunidad. Evaluación de programas. Se discuten los métodos para evaluar la efectividad de las intervenciones comunitarias, analizando resultados y ajustando estrategias según sea necesario. Objetivos. Proporcionar a los estudiantes una comprensión integral de los conceptos y enfoques de la psicología comunitaria. Capacitar a los futuros psicólogos para identificar y abordar problemas de salud mental en contextos comunitarios. Fomentar el desarrollo de habilidades para diseñar, implementar y evaluar intervenciones que promuevan el bienestar comunitario. Esta asignatura es crucial para formar profesionales que comprendan la importancia del contexto social en la salud mental y que puedan contribuir al fortalecimiento de comunidades más saludables y resilientes. Ética y deontología profesional. La asignatura Ética y Deontología Profesional se centra en los principios éticos y las normativas de conducta que guían la práctica profesional en psicología. Es fundamental para preparar a los estudiantes para enfrentar situaciones éticas complejas y asegurar una práctica responsable y competente en su futuro trabajo. Contenidos principales. Fundamentos de la ética. Se introducen los conceptos básicos de la ética, diferenciando entre ética normativa, ética aplicada y ética profesional. Se analiza la importancia de la ética en el ejercicio de la psicología. Códigos deontológicos. Los estudiantes estudian los principales códigos deontológicos que regulan la práctica psicológica, como los de organizaciones profesionales nacionales e internacionales. Se revisan los principios de responsabilidad, respeto,
Justicia y competencia. Confidencialidad y consentimiento informado. Se discute la importancia de la confidencialidad en la relación psicólogo-paciente, así como la obtención del consentimiento informado, asegurando que los pacientes comprendan y acepten el tratamiento propuesto. Dilemas éticos. Se analizan casos prácticos y dilemas éticos que pueden surgir en la práctica profesional, como el manejo de conflictos de interés, la dualidad de roles y la intervención en situaciones de riesgo. Ética en la investigación. Se examinan los principios éticos aplicables a la investigación en psicología, incluyendo la protección de los participantes, la integridad en la recolección de datos y la divulgación de resultados. Responsabilidad profesional. Se enfatiza la importancia de la responsabilidad profesional, el desarrollo continuo y la supervisión en la práctica psicológica, así como la necesidad de actuar con honestidad e integridad. Objetivos. Proporcionar a los estudiantes una comprensión sólida de los principios éticos y deontológicos en psicología. Capacitar a los futuros profesionales para identificar y abordar dilemas éticos en su práctica diaria. Fomentar un compromiso con la ética y la responsabilidad profesional en la atención psicológica. Esta asignatura es esencial para formar psicólogos que actúen con integridad y profesionalismo, asegurando el bienestar de sus pacientes y contribuyendo a la credibilidad de la profesión. Prácticas externas 2. La asignatura, Prácticas externas 2, es una continuación de las prácticas realizadas en el primer año y se enfoca en proporcionar a los estudiantes una experiencia más avanzada en entornos profesionales de la psicología. Esta asignatura permite a los estudiantes aplicar sus conocimientos teóricos y habilidades en situaciones reales, mejorando su competencia y confianza en la práctica clínica. Contenidos principales. Integración de conocimientos. Los estudiantes tienen la oportunidad de integrar y aplicar los conocimientos adquiridos en las asignaturas previas, utilizando técnicas de evaluación, diagnóstico e intervención en contextos clínicos. Desarrollo de competencias prácticas. Durante las prácticas, los estudiantes profundizan en el desarrollo de habilidades prácticas, como la realización de entrevistas, la administración de pruebas psicológicas y la implementación de intervenciones terapéuticas. Supervisión y tutoría. Los estudiantes trabajan bajo la supervisión de profesionales experimentados y tutores académicos, recibiendo orientación y apoyo en la gestión de casos y la toma de decisiones clínicas. Reflexión crítica y autoevaluación. Se promueve la reflexión crítica sobre la práctica, permitiendo a los estudiantes evaluar su desempeño, identificar fortalezas y áreas de mejora, y establecer metas para su desarrollo profesional. Trabajo en equipo interdisciplinario. Los estudiantes pueden colaborar con otros profesionales de la salud, como médicos, enfermeros y trabajadores sociales, lo que les permite entender la importancia de un enfoque multidisciplinario en la atención al paciente. Preparación para la inserción laboral. Las prácticas ofrecen a los estudiantes la oportunidad de familiarizarse con el entorno laboral, lo que les ayuda a prepararse para su futura inserción en el mercado de trabajo. Objetivos. Facilitar la aplicación práctica de conocimientos y habilidades adquiridos durante el máster. Proporcionar experiencias directas en la atención psicológica, mejorando la competencia profesional de los estudiantes. Fomentar la reflexión crítica y el aprendizaje continuo en el contexto de la práctica profesional. Esta asignatura es esencial para preparar a los futuros psicólogos para enfrentar los desafíos del ejercicio profesional, contribuyendo a su formación integral y a su capacidad para ofrecer una atención psicológica de calidad. Trabajo fin de máster. El trabajo fin de máster, TFM, es una asignatura fundamental que representa la culminación del programa de estudios del máster en Psicología General Sanitaria. Este trabajo permite a los estudiantes demostrar sus habilidades de investigación, análisis crítico y aplicación de conocimientos teóricos adquiridos a lo largo del curso. Contenidos principales. Definición del tema. Los estudiantes eligen un tema de investigación relacionado con la psicología sanitaria, que puede ser un proyecto de intervención, un estudio de casos, una revisión bibliográfica o una investigación empírica. Metodología de investigación. Se espera que los estudiantes utilicen métodos de investigación adecuados para abordar su tema, lo que incluye el diseño del estudio, la selección de instrumentos de recolección de datos y el análisis de resultados. Desarrollo de habilidades de escritura. Los estudiantes deben redactar un informe estructurado y coherente que presente sus hallazgos, análisis y conclusiones de manera clara. Esto incluye la revisión de literatura relevante y el marco teórico que sustenta su investigación.
Defensa del TFM. Al finalizar el trabajo, los estudiantes deben presentar y defender su TFM ante un tribunal evaluador, lo que les permite demostrar su comprensión del tema, así como su capacidad para responder preguntas y defender su enfoque. Ética y deontología. Durante el desarrollo del TFM, los estudiantes deben aplicar los principios éticos y deontológicos pertinentes a la investigación en psicología, asegurando la integridad y la responsabilidad en su trabajo. Reflexión crítica. Se promueve la reflexión sobre el proceso de investigación, lo que ayuda a los estudiantes a identificar lecciones aprendidas y áreas de mejora en su futura práctica profesional. Objetivos. Desarrollar competencias en investigación y análisis crítico en el ámbito de la psicología sanitaria. Fomentar la capacidad de aplicar conocimientos teóricos a situaciones prácticas y relevantes en el campo. Preparar a los estudiantes para la defensa de sus trabajos y la presentación de sus hallazgos en un contexto profesional. Esta asignatura es esencial para consolidar la formación de los estudiantes y prepararlos para su futura carrera en el ámbito de la psicología, al tiempo que contribuye al avance del conocimiento en el área de la salud mental.